¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, video desde el tallercito, dado que ya prácticamente habrán visto que lo tengo terminado. Me faltaría pintar esa puerta, pero bueno, creo que va a quedar un tiempito más así por cuestiones de tiempo. Así que nada, sé que ya los tengo medios aburridos con este tema, pero un amigo, uno de ustedes, consultó, preguntó, dijo que quería que describa las herramientas que tengo en este lugar, dado que bueno, ya se está conformando el elenco final y definitivo, y me gustaría darle un cierre a este tema mostrando las herramientas que quedaron y que van a ser funcionales y ya no va a haber muchas más, dado que bueno, como digo siempre, no lo quiero abarrotar. Les pido disculpas a los amigos que ya han visto la evolución y por ahí están aburridos, pero bueno, este amigo me pidió que describa las herramientas que tengo acá y no me pareció mal hacerle el videíto, dado que bueno, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, por ahí él está pensando en armarse un tallercito o algo y los datos le pueden servir. Así que bueno, empezamos por las últimas, que las describí el otro día. Francesa Metz, llave Stilson Robust, llave Stilson de fabricación alemana. Esas llaves están ahí, dado que bueno, abro un paréntesis, es un tallercito muy básico para alguna tuerca, alguna eventualidad, para algo que se necesite utilizar, que sea de gran diámetro, por ejemplo, en el caso que amerite, por ejemplo, girar una polea de cigüeñal, no sé, casos especiales. Con las Stilson se pueden realizar trabajos de mecánica, trabajos de plomería, lo que esté más o menos uno necesitando desarrollar en este lugar. Si bien este tallercito está más orientado a lo que es mecánica, dado que bueno, como ya los que ya conocen la historia, era mi tallercito de chico cuando soñaba con poner en marcha motores y lo lograba, pero bueno, no tenía todo esto. Ya todos saben la historia de cómo se renegaba. Así que bueno, incorporé una pinza universal, marca Butcher. Esta vino así, sin ningún tipo de aislación, pero es una pinza para uso netamente mecánico. Si bien yo puedo trabajar en la electricidad normalmente, teniendo las precauciones necesarias, pero no aconsejo para nada el uso de ese tipo de pinzas para electricidad, pero es una pinza que se va a utilizar en lo que sea mecánica, donde no queremos engrasar ni dañar los aislantes de las otras pinzas que voy a describir. Después incorporé una moladora, una masa de 1,5 kg, creo que es la medida justa para, si bien no es de las más livianas, pero a veces se necesita un golpe contundente. En 1,5 kg creo que va muy bien. Después incorporé un pequeño elenco de cortafierros, que puedo traer más. Pero bueno, algunos chiquititos que son los que me interesan, para que estos serían los que se utilizan para no martillar con los destornilladores. Feísima costumbre eso de martillar con los destornilladores, no va. Una barreta puede tener un montón de utilidades en el taller. Como dije, la amoladora. Después, bueno, tenemos algún destornillador de apoyo, manómetro para medir la presión de neumáticos, ruedas, gomas, como le llamen, cinta métrica, 2 pinceles para limpieza de fierros, jueguito de tubos de 1/4, ya lo describí en su videíto propio. Bueno, tenemos un martillo de mediano a grande y también tenemos un juego de llaves Torx de la calidad Redline, que verdaderamente me ha dado resultado. Después un pequeño elenco de llaves en pulgadas, de 3/4 a 1/4. Y tenemos llaves en milímetros
de 7, completo hasta 21, saltamos a la 22, la 24 y la 28. Después, un surtido, un elenco de llaves estriadas, surtidas entre milímetros y pulgadas, dado que, bueno, soy de la idea que si falta alguna medida combinada, se puede usar una estriada y una de 2 bocas, dado que tenemos desde 1 pulgada y cuarto hasta 3 octavos y tenemos de 6 milímetros a 23. Entonces, si necesitáramos alguna medida que no está en el surtido de combinadas, utilizamos una estriada y una de 2 bocas y podemos cumplir la tarea. Después, un surtido de francesas con la particularidad, con la perlita de esa a 45 grados. Las francesas son, la de 12 es Stanley, la de 8 es una de las mejores marcas, mucha luz, Irega, una de las mejores marcas, tiene su propio video, ya las describí bastantes veces. Y después tenemos una de 10 genérica y una de 6 de la línea Gardex, que es muy parecida en su anatomía a lo que sería la de la línea Metz, que no vienen pavonadas, sino pintadas color negro, pero muy útiles. Pinza universal, genérica, sin segmento de corte, como a mí me gusta, con segmento de corte, sin corte lateral. Eso de los cortes lateral, ya lo saben, no me gusta. Después tenemos pinza Ford de 2 posiciones, de 8 pulgadas, Baco. Es una Baco de las nuevas. La verdad que es una buena herramienta, muy cómoda, muy versátil. Pinza de punta Crossmaster, 6 pulgadas. Alicate Pre-Tool de 6 pulgadas. Pinza de punta plana o pico de pato con su segmento de corte, como a mí me gusta, que las herramientas tengan la mayor cantidad de segmentos de corte posible. Baco, también de la denominación Ergo, las nuevas, digamos. Después tenemos una pinza universal de 8 pulgadas, de la marca Gedore. La verdad, muy buena pinza. Justamente, como en mecánica se utiliza mucho, incorporé esa para que no se manchen, no se mellen, no se ensucien los mangos. Si bien se limpian, pero hay que tratar de mantenerlas prolijas. Después, bueno, la idea mía era acá hacer un segmento de llaves especiales, pero no quiero abarrotar el tablero de llaves tampoco. Porque, como digo siempre, este tallercito es más que nada saldar una deuda con mi infancia. Y con esta llave, que es para distribuidores, la verdad que está más que bien. Pero si fuese por mí, uno. Después termina pasándome lo que pasa en el tablero de mi taller, que quiero sacar una llave, se me caen 4. No va, hay que ordenar y bueno. Después tenemos una pico del oro de 10 pulgadas, doble cremallera, tiene la particularidad de la doble cremallera, calidad Baco, modelo extraño, muy poca gente la conoce. Algunos amigos me mandaron fotos de que las tienen, pero son unos locos fanáticos como yo de las herramientas. Esta la compré a muy bajo precio, prácticamente más barata que una genérica, no sé qué habrá pasado en esa época. Viene con la denominación 2971G, el 250 corresponde al largo de la herramienta, dado que es 10 pulgadas. Así que bueno, sé que muchos esperaban la Stanley, que es una de mis favoritas, pero bueno, preferí armar el tablero con la Baco. Después tenemos un destornillador 8x100 de la marca Delgado. O sea, no sé si son los verdaderos Delgado, dado que conozco de herramientas y no se me hace que sea Delgado, pero bueno, tengo un montón de estos. Y un destornillador 8x100 plano es muy útil. Destornilladores plano Felo
de 5 por 125, punta recta. Destornillador plano de 6 por 125, punta pala. Plano Celestal 6 por 100. Phillips 1 por 100 de la calidad Bremen. Celestal 8 por 150. Tenemos uno de la línea McCarthy de 6 por 150. Bueno, se borró al trabajar, pero ahí va la marca con... Tenemos otro Phillips de 6 por 100, que sería el PH2, que se usa mucho para todo. Así hacemos un poquito de foco. Bueno, 6 por 100. Un Blackjack de 6 por 125. Y un PH3 de 6 por 150. Medidas muy útiles. Más o menos con este elenco de 10 destornilladores se puede trabajar cómodo. Por ahí se podría incorporar alguno más chiquitito, pero ahí arriba se puede poner alguno de apoyo que se necesite. Esto es el equipo básico que uno necesita para trabajar. Después, bueno, la incorporación del alargue, dado que es una herramienta más, es necesaria. Se necesita. Están los tubos, como dije, en top, que me sorprendieron gratamente, en milímetros, hexagonales. Las puedo mostrar, no hay problema. Pero no los quiero aburrir porque sé que muchas de estas cosas ya las vieron. Pero este amigo preguntó y tiene cierto entusiasmo en ver este video, dado que a lo mejor se arme un tallercito. Así que bueno, esto es más o menos lo que yo estoy manejando hoy acá como para trabajar. Después está la agujereadora antológica, la caja de herramientas antológica. Como digo siempre, mezclé 2 etapas de mi vida en un solo taller: la adolescencia y la infancia en este lugar, que bueno, me faltaría poner una mesa allá como para armar o desarmar algún motor. Si bien acá puedo trabajar, de hecho ya estuve trabajando con carburadores y eso, pero que sea un poco más cómodo, dado que es chiquito, pero no tan chiquito. Puede entrar una moto y trabajar tranquilamente. Así que bueno, esto sería más o menos el tallercito con sus herramientas a servicio. La calidad de las llaves hay variadas. Si bien son genéricas, pero hay muchas Gedore, hay muchas de la línea Cromo Vanadio que verdaderamente han dado resultado. El otro día estuve desarmando un motor y me tocó un tornillo multiestrías. Bueno, no estaban los tubos estriados, así que me tiré a aflojar con una estriada de estas para probarlas más que nada, y funcionó perfectamente. La verdad que me dejaron conforme. Son llaves que si bien no las utilizo para un trabajo exhaustivo, pero en el momento de utilizarla cumplen la función tranquilamente. Después, bueno, me quedaría la tarea, como dije, de pintar esa puerta y poner una luz más allá con un banquito que tengo de trabajo como para desarmar algún motor, ya alguna tarea un poquito más grande. Estas herramientas las dejé acá para hacer el videíto, pero van debajo del banco, donde va la eléctrica, que habitualmente está ahí, pero bueno, la tengo en el taller que está acá. Estaría acá, en este taller. Para los que no entienden cómo es la distribución de los talleres, ese era el de Antonio, hoy mío, y este es el de cuando yo era chico. Al margen de mi taller de toda la vida, ¿no? Así que bueno, gente, espero no aburrirlos. Sé que algunos ya saben, ya han visto. Pero bueno, nada.
les quería mostrar esto. Ahí está la zanela, el Corsa en el que estoy trabajando. Quiero ver si puedo prender alguna luz de ahí para mostrarles. Este es el comedor de la casa, que en este momento está media en refacciones. Ahí tenemos el cuadrado de Peduzzi, así lo bauticé. Y acá sería donde se dirige uno al taller de Antonio. Bueno, no le puedo dar un poquito más de iluminación. No traje la llave, sino les mostraba el interior de ese, pero bueno. Ese es el tambor de los líquidos. Ahí vuelco los líquidos cuando desarmo algo. Y nada, esto sería más o menos para los que no entendían cómo era la distribución de los talleres. Este es el taller que era de Antonio. Hoy es mío, vuelvo a repetir. Bueno, mi zanela, que hoy a la fecha tendría que prender el flash. Bueno, no le puedo dar iluminación, pero tiene 800 kilómetros. Y volvemos al tallercito. Bueno, gente, espero no haberlos aburrido. Este fue el tour por la Ponderosa y los talleres. Les mando un saludo, espero estén bien.